dice la alabanza, ¿verdad? Porque Él nos amó, ¿verdad? Tenemos que servirle, hermanos, y seguirle independientemente de cuál sea el momento por el que estemos pasando, ¿verdad? Las pruebas, las circunstancias son temporales, ¿verdad? Pero Dios es eterno. Quiero que me acompañe el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El capítulo 28, vamos a leer del 1 al 15. Leía en la noche, ¿verdad? Reflexionaba en eso y pues nos llama, ¿verdad? Nos llama, o sea, en qué pensar, nos da en qué pensar, ¿verdad? Porque todo lo que Él pasó, todo lo que Él vivió, ¿verdad? No fue porque debía pecado o cosa alguna, ¿verdad? Sino en realidad por ese gran amor a la humanidad, y dentro de ese plan, ¿verdad? Está usted y estoy yo. Mateo 28, ¿verdad? Del 1 al 15, habla sobre la resurrección, y dice la resurrección: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y me quiero referir a esto, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, como hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? De la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, si hemos de celebrar, tenemos que celebrar como cristianos, ¿verdad? Como personas conocedoras de la palabra. Y hoy se conmemora, ¿verdad? El domingo de Pascua, que le llaman unos, y otro domingo de resurrección, ¿verdad? Pero leyendo yo, ¿verdad? Y meditando sobre esto, la resurrección, hermanos, se refiere al acto de volver a la vida, ¿verdad? En otras palabras, los que crucificaron a Jesús les duró poco la alegría, ¿verdad? Porque al tercer día, dice la Escritura, Él resucitó. Y eso trae en realidad, ¿verdad?, a nosotros una esperanza de vida, hermanos, ¿verdad? Porque no precisamente solo enfrentamos la muerte natural, sino que enfrentamos, ¿verdad?, muchas circunstancias de la vida. Quizás hoy usted vino con algún problema acá, pero yo le puedo asegurar que ese problema va a dejar de ser. Los problemas solamente son, hermanos, en realidad como un ejercicio para que nosotros nos vayamos volviendo más fuertes, ¿verdad?, en la vida. Porque a la verdad, si retrocedemos nuestra mente, desde donde Dios nos viene sacando.
Y en ese entonces, ¿verdad? Pues la humanidad también enfrentaba un montón de acontecimientos, de situaciones como las que nosotros pasamos hoy. Y asumo yo, ¿verdad?, que se habían conmocionado, se habían llenado de tristeza por la crucifixión, ¿verdad?, de Jesús. Pero al tercer día, dice la palabra, cumpliéndose lo que Dios había dicho. Porque hay algo que a mí me sorprende, ¿verdad? Yo estaba meditando en esto. Siempre que Dios va a hacer algo, dice la Biblia, primero se lo revela a sus hijos los profetas, ¿verdad? Antes de que todo este acontecer se llevara a cabo, Dios ya se lo había mostrado. Le habló a Zacarías, le habló a Isaías, le habló a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y pensaba ahorita en lo que hablaba la hermana, ¿verdad?, acerca del ungimiento que hizo María Magdalena, ¿verdad?, una mujer en realidad que había sido transformada por ese poder y por esa fuerza, ¿verdad?, por esa vida en realidad que Dios emana a cada uno de nosotros, ¿verdad? La Magdalena había sido un testigo vivo de ese poder de transformación, ¿verdad? Lo experimentó ella en su vida, y a manera de retribuir, de agradecimiento, entonces ella fue la que tuvo a bien quebrar, ¿verdad?, aquel bote de perfume de nardo, ¿verdad?, dice la palabra, que era carísimo en aquel entonces, y ungir al maestro, prepararlo para este tiempo crucial para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? No exactamente en la vida de él, porque en él ya estaba todo consumado, sino en la vida de nosotros, hermanos, porque a la verdad, separados de él, nosotros no somos nada. Y dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y me llama la atención en realidad este pasaje, hermanos, porque en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, ellas habían escuchado en realidad esta aseveración, que si bien es cierto el templo iba a ser destruido, ¿verdad?, al tercer día iba a ser en realidad, valga la redundancia, reconstruido. A lo mejor ellas no entendían la magnitud de esta palabra, ¿verdad?, pero dice la Biblia que María Magdalena y la otra María, que era la mamá de Jesús, estaban como pendientes, ¿verdad?, del tiempo cronológico. Cuando transcurrieron los 3 días, ellas tuvieron la curiosidad de ir al sepulcro para ver qué había suscitado ahí. Cuando llegaron, dice la Biblia, ¿verdad?, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Verdad? No hay prueba que Dios no pueda resolver. No hay circunstancia de la cual Dios no nos pueda sacar. Es cuestión, hermano, de que en el tiempo de la dificultad nosotros nos acerquemos más. ¿Verdad? Me daba ganas de llorar este canto que cantamos aquí, ¿verdad? Y que dice, ¿verdad?, que porque Él murió por mí, le seguiré. Estamos comprometidos en realidad, hermanos, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando. No hay momento a pensar en retroceder, ni puede haber cabida en nuestros pensamientos en volver atrás. Al contrario, tenemos en realidad que fortalecernos en la fe y poder seguir adelante, porque, hermanos, hay una gran esperanza para nosotros a través de la resurrección. Dice que la resurrección es el evento central de la fe cristiana, donde Jesús, después de ser crucificado, resucita de entre los muertos, demostrando ahí, hermanos, su poder.
Y si la muerte no lo pudo vencer, ¿qué obstáculo del diario vivir podrá en realidad apartar ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida? Y para los que ya nos han antecedido, ¿verdad?, nuestros seres queridos, hay una gran esperanza para nosotros, ¿verdad? Porque si murieron en el Señor, los vamos a volver a ver. Y eso alienta nuestro corazón, eso nos anima, ¿verdad? Porque pienso yo que humanamente la muerte es el impacto más grande que nosotros podemos recibir. Pero aún en medio del dolor, ¿verdad?, nosotros vamos viendo ese poder transformador de Dios, ¿verdad?, que día con día nos va ayudando, ¿verdad? Hay días más complicados, días más fortalecidos, pero ahí vamos caminando. Y es que en realidad dice que sobre la muerte Jesús ofreció una esperanza de vida eterna, ¿verdad? De vida eterna. La resurrección, hermanos, es una promesa de esperanza para usted y para mí. Porque luego, ¿verdad? Luego dice el versículo 7, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, mire bien, con emociones encontradas, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro y diciendo, salve. ¿Verdad? Y salve en realidad, hermanos, significa muy favorecidas. O sea, estas mujeres tuvieron el privilegio de constatar que al tercer día el sepulcro estaba vacío, como Jesús lo había dicho antes de su crucifixión. Él ya había hablado todo lo que iba a suceder en este tiempo, ¿verdad? En una semana que fue una semana crucial, una semana de sufrimiento, ¿verdad? Una semana de despedidas, porque la última cena fue eso, una despedida, ¿verdad? La manifestación también de la traición de Judas, como decía la hermana, ¿verdad?, que mencionaba Judas, me llamaba la atención porque Judas se mantuvo mucho tiempo pareciendo ser un discípulo, pero al final sacó su verdadera identidad, ¿verdad? Judas nunca fue un discípulo, ¿verdad? Judas nunca fue discípulo. Judas en realidad se había infiltrado ahí, ¿verdad? Se había infiltrado ahí, ¿verdad? Y Jesús, sabiéndolo, le dio el privilegio de ser el tesorero. Pero esa área de la vida de él nunca murió, el amor al dinero, porque por eso lo vendió. Dice que por 30 monedas de plata, según él había hecho el negocio del año, ¿verdad? El negocio de su vida. Haber dicho, Judas, salí de pobre. Pero mire al final lo que le tocó. Y entonces, dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y aquí hay algo que yo me quiero referir también, ¿verdad?, en este pasaje de la resurrección. Antes que una bendición venga, hermanos, se paga un precio. No se sienta fatigado por las pruebas que puedan venir. No es que Dios no está con usted ni conmigo, no es que Dios nos abandonó, no, hermanos, es la antesala de un nuevo tiempo para su vida y para la mía. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la fe. Cuando Jesús iba a la cruz no fue un momento fácil para él. Pero hay gente que dice, no, pero es que era el Hijo de Dios, él vino siendo un hombre, solamente que sin pecado. Pero sintió temor y sintió dolor como lo podemos sentir nosotros. Y cuando estaba en la cruz clamó y él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hay momentos que pareciera que el Señor está alejado de nosotros, pero no se trata de eso, hermanos. Se trata en realidad de esa preparación para lo que está por venir. Las bendiciones, hermanos, hay un precio, ¿verdad?
Como dice la gente por ahí, hay un dicho que se circula, ¿verdad? No hay almuerzo gratis. No podemos avanzar en el reino de Dios, no podemos crecer, no podemos obtener, ¿verdad? Si nosotros no permitimos esa transformación de Dios en nuestra vida. El escenario para ser nosotros promovidos, transformados, ¿verdad? Preparados es la prueba. Así que no vea la prueba como un castigo, ¿verdad? No es un castigo. Al contrario, la palabra dice que al hijo que Dios ama, a él se disciplina. Si no tenemos disciplina, preocupémonos, ¿verdad? Porque usted dirá, es como que, ¿verdad? Ya cuando nosotros vemos a alguien que ya de perdido, uno dice, ay, pues que se vaya a dar con los dientes, ¿verdad? Exactamente, perdemos el interés y eso sí sería preocupante. Pero mientras la corrección de Dios se haga presente en nuestra vida, hermanos, alegrémonos, porque tenemos en realidad la condición de ser llamados hijos. La Biblia dice que usted no corrige al hijo de afuera, ¿verdad? Usted no anda disciplinando a los hijos de afuera, usted corrige los suyos. Por ese gran amor, ¿verdad? Que usted quiere que sean hombres y mujeres de bien. Lo mismo hace Dios con nosotros y por eso yo le quiero decir hoy, aférrese, apropiese y apropiémonos nosotros a esta promesa de vida que Jesús en realidad hizo para nosotros, ¿verdad? Él está vivo, Él no está muerto. Así que mientras Él viva, hermanos, nosotros podemos estar seguros que el Señor no nos va a abandonar. Luego dice el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunos judíos todavía esperan, hermanos, al Mesías. Él ya vino la primera vez, ¿verdad? Ahora estamos esperando su segunda venida, que está, hermanos, a las puertas. Todo lo que acontece, todo lo que estamos viendo, hermanos, son señales de su venida, ¿verdad? Los que se han podido ir ahorita, hoy miraba, ahorita creo que hubo un accidente, no sé si por el lado de Choluteca o por el lado de La Paz, no recuerdo ahorita. Pero iba un grupo de hermanos, de cristianos, a un culto. Quizás sea alguna zona, pienso yo, donde no hay transporte, no sé si esa será la forma, ¿verdad?, de movilizarse, pero iban en un pick-up y quizás sobrecargado, ¿verdad?, se fue en un precipicio, 2 muertos ya, como 3 heridos, ¿verdad? Entonces yo pensaba y decía yo, ya esos 2 que se fueron, ya están adelante, ¿verdad? Porque ellos iban a un culto, ellos iban en realidad a una reunión cristiana. Y me quiero referir a esto en realidad, hermanos, porque todos en algún momento de la vida vamos a experimentar el dolor de la muerte. Nosotros mismos nos vamos a ir, ¿verdad? Son ciclos que se van cumpliendo, pero la gran esperanza de vida está en Jesús a través de su resurrección. Nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Y es uno de los tiempos más gloriosos que nosotros podemos esperar, porque, hermanos, allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. La muerte ya no será más, las enfermedades ya no serán más, es una nueva vida. Pero entonces perseveremos en Él, ¿verdad? Caminemos en Él, ¿verdad? Porque
Yo pienso que lo más doloroso, ¿verdad?, que experimentamos nosotros ahorita es la muerte, ¿verdad? La muerte de un ser querido no es fácil. No le puedo decir yo que por muy cristianos que seamos nos sentimos, claro que sí, pero nos vamos fortaleciendo en la fe. Dice que la resurrección, ¿verdad?, como promesa de esperanza, hermano, implica que todos los que creen en Él también serán resucitados para vivir en la presencia de Dios. La pregunta de hoy y la pregunta para todos esta mañana: ¿creemos en Dios? Porque si nosotros creemos en Dios, hermanos, podemos estar seguros que resucitaremos juntamente con Él en aquel gran día. Y que ya todo lo que hoy a usted y a mí nos preocupa ya no va a ser más. Porque ese fue el diseño original de Dios para la humanidad. Desde el huerto del Edén, ese era el diseño que Él había, ¿verdad?, estructurado para la humanidad. Pero a consecuencia del pecado estamos experimentando todo esto que hoy vivimos. Todo esto que hoy estamos viviendo. Pero los que tenemos al Señor, hermanos, conservamos esa esperanza de vida. Y aún en medio de la tristeza y del dolor nos podemos sobreponer. Ayer miraba un testimonio de un pastor de la Dominicana que es hermano del cantante que murió en la discoteca, ¿verdad?, de Jet Set. Él venía de una familia de pastores y ayer vi un testimonio de él, ¿verdad?, que lo han hecho público porque los invitaron en una iglesia y él dijo: como familia tenemos razones suficientes para llorar, ¿verdad?, porque perdieron un hermano en esa tragedia. Pero, dijo él, ¿verdad?, yo no me relaciono, no me junto con cristianos de luto, porque cuando nosotros dejamos que esos sentimientos, ¿verdad?, avancen, hermanos, es porque hemos perdido la esperanza en Dios. El Señor en realidad nos ha dado esa promesa, ¿verdad? Y Él contaba, ¿verdad?, que ellos crecieron en un hogar cristiano, ¿verdad?, donde ellos tenían sus cultos familiares. Ellos conocieron, dijo, a un hombre de fe que era su papá. Los días que no tenían que comer, ¿verdad?, el Señor salía y se levantaba y le decía: Padre, hoy no tengo nada que darle a mis hijos, envía tu provisión. Dice que los ojos de ellos cuántas veces vieron cómo Dios suplía todas sus necesidades. Y lo que dice que, porque él es médico, ¿verdad? Él es médico y dice que a él le tocó ir a buscar a su hermano a los escombros, vio tantos muertos ahí, vio tanta muerte. Dice que cuando él estaba ahí le preguntaba a Dios qué era lo que él quería, qué era lo que le quería enseñar, y lo que Dios habló a su corazón, y él lo quería hablar a todas las iglesias, es que, hermanos, la venida del Señor está cerca y que vayamos por las almas perdidas, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, porque en el Señor no hay casualidades, sino que propósitos. Y lo que Él quiere, como dice la Escritura, es que todos procedamos al arrepentimiento. Porque, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Y me quiero referir a esto por lo siguiente que le voy a decir. Si bien es cierto que en aquel gran día, al sonido de la trompeta, dice la palabra, los primeros que vamos a resucitar, y digo vamos porque yo pienso que ya nosotros no vamos a estar, son otras generaciones, ¿verdad?, los que tendrán la oportunidad de ver al Maestro venir por segunda vez en una nube con sus ángeles. Pero mire qué privilegio, y si usted y yo razonamos, hermanos, ¿verdad?,
La palabra dice que el que muere en Cristo Jesús no muere, sino que duerme. Y tiene razón de ser, ¿verdad? Yo pensaba anoche en esto, porque la Biblia dice que los primeros que vamos a resucitar para la segunda venida de Jesús somos los que hayamos muerto en Cristo Jesús. Somos los que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Y eso que le da a entender que cuando nosotros estamos dormidos, estamos conscientes. Somos los primeros que vamos a resucitar. También van a resucitar, hermanos, los que no murieron en Cristo. Y dice que la Biblia habla de una resurrección general de los muertos, tanto los justos como los injustos. Pero ¿sabe qué? Para un juicio final. Unos para salvación y otros para condenación eterna, hermanos. Así que vale la pena pagar un precio aquí. No se sienta triste por el fuego de la prueba que hoy pueda estar pasando. Yo le puedo asegurar que esa prueba de hoy va a ser su testimonio de mañana. Amén. Ese va a ser su testimonio de mañana. ¿Cómo usted y yo podemos decir que Dios vive si no pasamos momentos de dificultad y no vemos en realidad ese transitar de Dios en nuestra vida? Nosotros creemos en el Señor porque hemos visto el mover de Dios en nosotros, ¿verdad? Vemos en realidad eso que Dios va haciendo día con día en nuestras vidas. Luego, dice también la palabra que la resurrección como un nuevo comienzo, ¿verdad? Una nueva vida con Dios, libre de pecado, de enfermedad y de muerte. Eso es en realidad lo que Jesús hizo, ¿verdad? En esa cruz, ofrecernos a usted y a mí una vida eterna, una vida diferente. Quiero que me acompañe siempre al Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 11, versículos 25 y 26, veamos lo que dice la palabra en este pasaje. Y mire qué maravilloso, ¿verdad? La forma en que está escrito y está hablando sobre la muerte de Lázaro. Dice el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, mire bien, no morirá eternamente. Y hace una pregunta el Señor: ¿crees esto? Que una de las aflicciones, ¿verdad?, que experimentaban las hermanas de Lázaro es que Lázaro había enfermado, ¿verdad? Y a Jesús tardaba en llegar a la casa donde ellos vivían, ¿verdad? De hecho, dice la palabra, ¿verdad?, que María fue a encontrarlo y fue a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y lo tremendo es que pasó el tiempo, ¿verdad?, y Lázaro murió. Y lo primero que ellas le preguntaban: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En Dios no hay casualidades, hermanos, sino que propósitos. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque ya estaba predestinado por Dios. Ya estaba predestinado por Dios. Pero esa predestinación no solamente trae sufrimiento a nuestra vida. Claro, las hermanas de Lázaro estaban consternadas, estaban agobiadas, ¿verdad? Porque su hermano habría muerto. Quizás hasta resentidas con Jesús, ¿verdad? Porque habiéndole avisado todavía se quedó allá haciendo, ¿verdad?, sus diligencias. Como quien dice, no le dio la importancia que merecía. Y esto que Lázaro era su gran amigo. Pero entonces Dios lo que quería manifestar, ¿verdad?, es que en realidad Lázaro no estaba muerto.
Y si bien es cierto, resucitó en esta época y volvió a morir, ¿verdad? Porque va a resucitar con nosotros en aquel gran día, solamente para enseñarle a la humanidad que la muerte no es el final de nuestros días, ni de nuestros seres queridos. Es un compás de espera nada más, porque en aquel gran día, ¿verdad? Todos vamos a resucitar, los que hayamos creído en el Señor. Y es por eso, en realidad, hermanos, que si Él murió por nosotros, sigámosle. Sigámosle. En medio de cada dificultad, en medio de cada tristeza, en medio de cada soledad, ¿verdad? Yo reflexionaba, mi mami y mi papi murieron el mismo día y fueron sepultados el mismo día. Mi mamá murió un domingo y la sepultamos un lunes. Mi papi igual. El siguiente domingo ya me tocaba a mí estar en la iglesia donde yo me congregaba en aquel entonces, ¿verdad? Esta semana, ya el lunes enterramos a mi papi, el martes yo ya estaba aquí, porque yo digo, ¿por qué me voy a detener? Dios ya sabe cómo me siento, ¿verdad? No le voy a decir que no hemos sufrido, claro que sí. Pero mi esperanza está en el Señor y sé que lo voy a volver a ver. Y yo pienso, ¿verdad? Para mi vida, ¿qué más puedo hacer? Servirle. Y servir a otros, ¿verdad? Así como el Señor ha tenido esa voluntad para nosotros, servirle. Y me llama la atención, ¿verdad?, la forma en que Juan escribe, porque le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús siempre les aseguró a ellos que Él era la resurrección y la vida, ¿verdad? Porque Él sabía en realidad que venía un tiempo crucial para Él y para la humanidad. A lo mejor muchos, cuando le vieron crucificado en aquella cruz, perdieron toda esperanza. Y han de haber pensado, puchica, el profeta que Dios nos había enviado, ¿verdad? Ya fue crucificado. Pero al tercer día, dice la palabra, ¿verdad? Entonces Él resucitó. O sea, Él vive. Y vive en realidad, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, tengamos esa esperanza en Él. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versículo 6. Y dice la palabra en este pasaje: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, ¿verdad? Cuando las mujeres llegaron, yo me imagino que han de haber dicho, ¿verdad? Porque la fe de nosotros es así, ¿verdad? Como que creemos y no creemos. Creemos en cosas chiquitas, pero no en cosas grandes, ¿verdad? Así que el Dios al que usted y yo le servimos ha resucitado, ¿verdad? Podemos tener toda la certeza, la plena confianza que cualquiera que sea el momento por el que estamos pasando, usted va a salir de ahí. No se debilite en su fe. Son tiempos transitorios, son tiempos de enseñanza, aprendemos de todo y hay algo que debe de estar en su corazón y el mío. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas, no solo una, sí, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, somos más fortalecidos en la fe. Dios asume que su testimonio de vida le pueda servir a otras personas. Que con testimonio de vida, ¿verdad?, nosotros podamos, no sé por qué, Andrea, te voy a decir esto, Dios te va a usar en sanidades. Muchos van a recibir sanidad a través de tu vida, ¿verdad? Entonces, no veamos en realidad, hermanos, las circunstancias, ¿verdad?, como que
ya Dios nos dejó, o hay gente, ¿verdad?, que se atreve a saber que está pagando. Pecadores somos todos. El único que no debía pecado es Jesucristo entre nosotros. De ahí lo demás, pues, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, tenemos todos, sino de una manera o de otra, pero todos somos pecadores. Pero aún con todo y eso, Dios nos ha escogido, hermanos, y nos ha escogido para servirle. Mire lo que dice Lucas 24, vamos a leer el 6 y el 7. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y yo le puedo preguntar esta mañana, ¿cuántas palabras, cuántas promesas Dios le ha dado a su vida? A veces sin andar buscando palabras proféticas, Dios le habla. Cuando Dios tiene algo que decirle, se lo dice. Pero esa palabra que Dios nos ha dado tiene un rastro por ahí, ¿verdad? Nos da la palabra profética. Yo me imagino que los discípulos, la gente que escuchó, ¿verdad?, los mensajes de Jesús, los que estuvieron en la bienaventuranza, a lo mejor ellos jamás entendían, porque Él decía que al tercer día, ¿verdad?, iba a resucitar. O sea, que ese templo que iba a ser destruido, iba a ser reconstruido al tercer día, ¿verdad? Yo me imagino que no pasaba ni medianamente por su mente que Jesús iba a ir a la cruz. Y en el momento de la prueba, hermanos, pareciera que el mundo se nos ha venido encima. O que la maldad, la opresión, la brujería, la hechicería, todas esas cosas, ¿verdad?, que se mueven en el mundo natural, hay momentos que pareciera que han triunfado. Mire lo que dice aquí, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario. Los procesos suyos y los míos son necesarios para lo que Dios ha preparado para más adelante. ¿Verdad? No querramos llegar a la cúspide y que no nos cueste nada. La vida espiritual no es diferente, hermanos, a la vida natural. Cuando usted se puede comprar un par de zapatos baratos, usted le da batería, lava el patio con ellos, le tira cloro, o sea, usted dice, si esto se arruina me lo vuelvo a comprar. Pero ya un par de zapatillos que uno ya más o menos le ha costado estar ahí ahorrando, no lo pone todos los días. Uno dice, eso es para saliditas. ¿Verdad? Los vestiditos, yo en cuanto llego me quito esta ropita y ya me pongo mis trapitos de andar en la casa, ¿verdad? Porque hay que lavar, hay que usar cloro, hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Y yo procuro que mi ropita esté bien presentable. De igual manera, hermanos, es la vida en Dios. Y dice, es necesario que el Hijo del Hombre, mire bien, sea entregado en manos de hombres pecadores. No es que la maldad o los adversarios de Jesús o los opositores de Él habían triunfado. No, estaba dentro del plan de Dios. Cualquiera que sea el escenario, hermanos, de nuestra vida, está dentro del plan del Señor. Las circunstancias no van a estar alejadas en realidad del propósito de Dios, a menos que nuestra vida no tenga ninguna relación con Dios. Pero si usted y yo le hemos entregado la vida al Señor y le hemos dicho que sea Él quien nos guíe, Él nos va a guiar. Y aunque parezca que la adversidad ha triunfado, no ha triunfado. Solamente se está cumpliendo el propósito de Dios. Y dice que entonces, dice, y resucite. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Yo le quiero pedir hoy, hermanos, acuérdese de toda la promesa que el Señor le ha dado. En medio de su proceso, ahí está el Señor.
lo que hoy usted y yo estamos viviendo ha sido necesario. En otras palabras, es toral que pasemos por ahí para que Dios culmine lo que nos ha prometido, ¿verdad? No nos ha dejado, no nos ha desamparado, porque nótese bien, ¿verdad?, lo que pudo haber pasado en ese tiempo. Seguramente, ¿verdad?, cuando expiró Jesús en la cruz, crucificado de una manera grotesca, bochornosa, ¿verdad?, en medio de dos delincuentes, y todavía uno de ellos como retador, como provocador. Vaya, si sos el Hijo de Dios, ¿verdad?, pues bájate de esa cruz y salvarnos a nosotros. Y me imagino yo, ¿verdad?, que la oposición creyó haber triunfado, como que dice, respiramos, ¿verdad?, nos deshicimos del problema. Pero la alegría le duró poco, al tercer día resucitó. Y de ahí salió ese invento de que se habían dormido los guardias, ¿verdad?, que habían llegado los discípulos y lo habían sacado del sepulcro, ¿verdad? Simple y sencillamente, mire qué semejante piedra. Tal vez con una cargadora o una retroexcavadora pudieron haber movido esa piedra, pero el ángel dice que hubo un estruendo y la piedra se movió del cielo para que Jesús saliese con vida. Y no solamente, ¿verdad?, estuvo disperso por allá, no, se hizo presente. Se hizo presente, muchos pudieron verlos. Y me quiero referir a esto hoy en realidad, hermanos, porque yo sé que todos pasamos momentos de dificultad, momentos donde nos sentimos solos, momentos donde nos sentimos sin fuerzas, momentos donde sentimos que las oraciones como que pegan en el techo, ¿verdad? Momentos donde a lo mejor ni siquiera recibe una media llamada de alguien para darle una palabra de aliento, sino que es aquel silencio sepulcral. Y usted y yo podemos decir, hoy sí, ya estoy acabada. No estamos acabados. Ese es el proceso de Dios para formarnos, para enseñarnos. No estamos solos, Dios está con nosotros. A veces Dios pone personas que ni siquiera medianamente están en nuestros pensamientos. Yo pensaba el miércoles que fuimos, ¿verdad? Carlita le dijo a una señora, tómenos una foto, ¿verdad? Y ella se acercó y dice, hermana Pati, ay, es mi compañera. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Yo digo, en la mente de esta mujer, ¿por qué andaba cargada? Muy cargada. Y ella creía que solo ella está experimentando momentos difíciles. Así sentí yo cuando me acerqué. Y le digo yo, no solo usted está padeciendo. ¿Verdad? Mi papá solo tiene hoy 34 días de haberse ido. Y no crea que es fácil. Pero no me he detenido sirviendo al Señor. Yo digo, no. ¿Verdad? No, o sea, cuando me toca llorar, lloro. Pero yo tengo que seguir adelante. Y cuando la vi a ella de frente, yo sentí que ella sentía eso, ¿verdad? La carga de su problema, de su preocupación. Y ahora que hemos estado orando, ¿verdad? Igual pedí oración a los hermanos de Estados Unidos, que nos conectamos los jueves. Pedí oración por ella, ¿verdad? Por su hija, por su mamá. Y yo me quedaba pensando, yo digo, Señor, no hay casualidades en ti. Oportunamente, cuando veníamos saliendo, la mujer iba entrando, creo yo que iba entrando, no sé. Y ahí se encontraron con la hermana Pati. ¿Verdad? Una mujer que necesitaba una palabra de aliento y que le ayude con su carga. Porque las pruebas son pasajeras, hermanos. Pero a veces necesitamos a alguien. Yo digo, a lo mejor ella ni se imaginaba que nos iba a ver ahí también.
¿verdad? Y yo no soy de esas personas y no lo digo para vanagloria humana, no, pero las cosas de Dios tienen que ser en serio, hermanos, ¿verdad? A veces nos comprometemos de orar, ¿verdad? Como por normas de cortesía, pero no, tenemos que tener responsabilidad en el Señor, ¿verdad? Solo me acordaba de Fanny, el otro nombre no sé si me dijo María o algo así, la mamá, pero yo le digo Señor por la abuelita de Fanny. Pero yo he estado orando por ellas, clamando en la noche, a la hora que Dios me las pone. Y yo le digo, Señor, alivia a esta mujer que andaba tan cargada. Y me quiero referir a esto, hermano, porque no estamos solos. En todo hay un propósito, y si no éramos nosotros, Dios le pudo haber puesto a otras personas. La cosa es que nunca nos va a abandonar. Y esa debe de ser la convicción de nuestro corazón. Si hoy vino triste, alégrese en el Señor. Porque su problema y el mío tiene respuesta, tiene salida. Así nadie se dé cuenta en la faz de la tierra. El Señor ya sabe cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo. Y el último versículo quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Y Tesalonicenses habla de la venida del Señor. Y vamos a leer desde el 13, mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que nos han antecedido en el Señor, ¿verdad? No están muertos, sino que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y si la muerte no pudo vencerlo, pregúntese usted, ¿verdad? Y me pregunto yo, ¿qué problema humano Dios no pueda resolver? Así que no le demos más importancia al problema de lo que merece. Pongámonos a orar, pongámonos a leer la palabra, porque en ella encontramos fortaleza. Porque en ella encontramos paz, ¿verdad? Así que hoy celebramos la resurrección de Jesucristo y nos alegramos en Él, esperamos en Él, confiamos en Él, que lo que hoy es nuestra tristeza, mañana va a ser nuestro mayor testimonio. Dios va dando como Él quiere y según las dificultades del Señor así va haciendo. Yo a veces me conecto con uno de mis primos que es pastor, ¿verdad? Porque ellos los viernes tienen jornada de oración, entonces yo a veces me conecto con ellos y pues y recibo, ¿verdad? El mensaje, recibo la palabra, y una de las cosas que él habló este domingo, ¿verdad? Es que ellos se reúnen en Clarión, ¿verdad? Ellos se reúnen en Clarión porque el local que ellos tenían, pues no sé, se lo pidieron ya hace mucho y ellos están en pro de construir, pero entonces todo es virtual, solo los domingos se reúnen en uno de los salones de Clarión, y me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo digo, tiene que haber disposición en el corazón para poder seguir adelante en medio de estas circunstancias. Dice que en momentos, días como hoy, les cobran más. Él dijo eso, ¿verdad? Porque animaba a la gente a que en realidad se congregaran, ¿verdad? Que dejaran la Semana Santa en paz y que se congregaran. Y dijo, bueno, pues con los que lleguen, ¿verdad? Con los que vayan. Porque no nos vamos a detener, dijo él, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, la venida del Señor se acerca, y bueno, todas estas cosas que ya sabemos. Me llamó la atención y dijo, y quiero decirles algo, que por ejemplo, este domingo el salón cuesta más, porque ellos lo toman como un día feriado. Entonces en épocas de Navidad y en épocas de esto, les hacen un incremento al salón.
Entonces yo digo, nosotros aquí no pagamos, hermanos. Aquí solo es tener la voluntad de decir voy y voy. Porque como decía la canción, porque como Él murió por mí, le seguiré. ¿Verdad? No esperemos a tener la vida arreglada para que le sirvamos al Señor con dolor, con tristeza. Yo no he podido tener luto, no. A mí me llama un montón de gente para orar, ¿verdad? Y a veces digo, Dios, si supieran cómo me siento yo hoy. Pero el pensamiento que viene a mi mente es que digo yo, Dios ya lo sabe. Y si Él permite que me llamen, es porque puedo con eso. Y estoy para servirle. No es como yo me sienta. De eso ya Dios ya lo sabe. Entonces me quiero referir a esto, hermanos, en realidad, porque no hay circunstancia por la que usted y yo pueda creer que el Señor no está con usted. El Señor está en cada problema, en cada necesidad, en cada dificultad. Y lo que hoy nos aflige, mañana va a ser su testimonio. Usted va a poder hablar con propiedad, no que le contaron o que escuchó, ¿verdad? Yo le conté el testimonio que escuché del hermano de Ruby Pérez, ¿verdad? Un pastor, yo se lo conté hoy. Pero en realidad Dios quiere que nosotros con vivencias propias le podamos decir a otros, ¿verdad? Yo pienso que Andrea ahora no es la misma Andrea de antes, ¿verdad? Andrea es otra Andrea. Que el Señor ha hecho una obra grande en ella. A Andrea ya no le queda la menor duda. Cuando alguien diga que Dios es sanador, a Andrea no le queda la menor duda de saber que Dios es sanador, porque en su cuerpo lo ha hecho y se le puede ver su sanidad, su restauración. Pero para que Andrea ahora diga que Jesús es su sanador, tuvo que haber pasado un proceso. Y así cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? No todos fluctuamos con la enfermedad, otros con otra cosa. La cosa es que aquí es parejo, todos padecemos. Pero no con el objetivo de que nos achiquemos, como decía una compañera mía, ¿verdad? No, sino que en realidad, hermanos, la fe en nosotros pueda crecer, podamos expandir la palabra de Dios. Podamos llevar esa palabra de aliento a los abatidos, a los quebrantados y a los afligidos, en medio de nuestro dolor y de nuestra dificultad. Porque al que nosotros alabamos, hermanos, está vivo. Y como está vivo, nosotros también vivimos con Él. Así que alegrémonos en el Señor, ¿verdad? Con esto no le voy a decir que no haya momentos de tristeza en nuestra vida, que no haya momentos de dolor, de lágrimas, claro que sí. Uno de estos días fuimos con mi hermano al cementerio, ¿verdad? Y siento que me ayudó mucho. Lloré, yo creo que me saqué todo lo que andaba dentro. De paso fuimos a buscar la tumba del hermano Gustavo y nunca dimos con él, ¿verdad? Fuimos para allá, para acá, nunca dimos con ella, ¿verdad? Vamos a averiguar el numerito que tienen los lotes. Y entonces yo me quedo pensando y digo yo, porque la que más convivió con él fui yo, mis hermanos menos, ¿verdad? Pero yo sí, nunca me separé de él. Entonces no me es fácil, pero igual, ¿verdad? Lloro mi ratito y después sigo en mis cosas, ¿verdad? Yo no me detengo en mis proyectos de vida porque sé que en aquel día nos vamos a volver a ver, pero los que estamos ahorita acá tenemos que avanzar, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. No nos podemos estancar. Así que yo le animo esta mañana, ¿verdad?, a que se alegre en el Señor, a que piense que su problema y el mío tiene una salida, y que después de la prueba vienen grandes bendiciones. Dios va a traer a nosotros esa paz, ese gozo que necesitamos, pero necesitamos en realidad, hermanos, avanzar en el reino del Señor.
¿verdad? Yo estaba viendo esta semana, creo que un barco en el continente africano, creo que el Congo es de ahí, ¿verdad? Sí, el Congo es de ahí, un barco que tuvo un choque, ¿verdad? En el mar, 148 fallecidos. 11 por otro lado, ¿verdad? Otro naufragio, otros 11 por otro lado. Yo me quedaba pensando, y yo digo, Señor, a veces estamos adormecidos como pueblo de Dios, pero estamos entrando en otro tiempo, hermano. La iglesia tiene que estar despierta, porque la venida del Señor se acerca. Ni aún los mismos problemas de nosotros nos pueden desviar del propósito de Dios. Así que es un domingo de resurrección. Tenemos que estar felices y contentos sabiendo que nuestro Padre vive y permanece para siempre, ¿verdad? Así que nos vamos a poner de pie, le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos sustente, ¿verdad?